Muy bien. Ok, pues bienvenidos nuevamente a Un Café con el Pastor. Como ustedes saben, hemos venido hablando de la serie Grandes Héroes de la Fe. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a ver nada menos y nada más que pues al más grande, ¿no? Al más grande de los héroes de la fe. Vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de Él. Él es el autor y consumador de la fe, nos dice la palabra de Dios. Así es que vamos a iniciar y quisiera que empezáramos leyendo Juan capítulo 7 a partir del verso 14. Lo voy a poner por aquí. Juan 7, 14. Oh, ok, allí lo tienen. Juan 7, 14. A ver, hay personas que están intentando entrar. Ya ves, entran tarde. Ay, y vi que entraron. Ok, entonces dice aquí la palabra, déjenme quitar esto. Ok, dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Muy bien, Padre, yo te doy muchas gracias por esta palabra que tú tienes el día de hoy para nosotros. Gracias, Señor, porque tú la vas a revelar y la vas a llevar al corazón de cada persona. Gracias, Señor, por toda esta serie de grandes héroes de la fe en la cual nosotros hemos podido, a partir de tu palabra, aprender cómo es la vida de fe, qué significa vivir por la fe. Y te pido, Padre, que toda esta enseñanza que tú has dado pueda quedar grabada en los corazones y que pueda ser aplicada por cada persona en el nombre de Jesús. Como les decía, bueno, hemos llegado al final. Este es el mero final de la serie Grandes Héroes de la Fe. Y bueno, pues como les decía, el personaje más importante, central, el héroe de la fe más impactante, pues es Jesús. La palabra de Dios dice que nosotros, que hemos sido hechos hijos de Dios a través de la fe en Él, así que conociendo que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo, entonces podríamos ver en su vida y en su ministerio, podríamos ver cómo es un hijo de Dios. Él es el prototipo de un hijo de Dios. Jesús es además la imagen de Dios, además es el modelo que el Espíritu Santo tiene para dárnoslo, para impartirnoslo, para que nosotros vivamos de esa manera en este mundo. Así es que hemos tomado el ejemplo de muchos grandes héroes de la fe, muchos hombres, mujeres, historias que quedaron plasmadas en la Biblia, en las Escrituras, porque así le plació al Espíritu de Dios hacerlo, y a partir de todas esas historias, pues hemos aprendido lo que significa el justo por la fe vivirá. Así es que el máximo ejemplo que podemos ver hoy vamos a hablar de él. ¿Y por qué digo que es el máximo ejemplo? Bueno, pues la palabra de Dios dice en Hebreos 12, del 1
verso 1 y 2. ¿Alguien lo puede leer? Hebreos 12, verso 1 y 2. Yo, Ya. Viene, A viene. ver, Vianey o Léelo tú, Rebe. Rebeca, Tú whoever. viene. Rebe. Ok. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor Pero nuestro tan fuerte. grande nube de... ok. ¿Ya? Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ok, gracias. No se escuchó muy bien, se estaba interrumpiendo. A ver, lo voy a leer nuevamente. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todos los que siguieron esta serie de conferencias saben que basamos todos los primeros personajes de la serie en el capítulo anterior, ahí de Hebreos 12. ¿Sí lo recuerdan? Es Hebreos 11. Hebreos 11 es el hit parade de la fe. Es el desfile de los grandes héroes de la fe. De ahí tomamos muchísimos ejemplos de vida de ese lugar. Entonces, al terminar el capítulo 11, que nos está hablando de todos esos grandes héroes de la fe, el autor de los Hebreos nos dice, por tanto, todos nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, nos está diciendo que todos esos grandes héroes de la fe son testigos ahora de la carrera que nos toca correr a nosotros en nuestro tiempo, una carrera que cada uno de nosotros tenemos por delante. Lo que está intentando decir este autor, el autor de los Hebreos, muy probablemente es el apóstol Pablo, lo que está intentando decir es que esto es una carrera de relevos. Dice, primero le tocó correr la carrera, pues a Adán, luego le tocó correr la carrera a Abel, le tocó correr la carrera a otro hombre de la fe, a Enoc, le tocó correr la carrera de la fe a Abraham, le tocó correr la carrera de la fe a Noé, luego a Jacob, le tocó correr la carrera de la fe a David, y empieza, nos fue mostrando diferentes héroes de la fe que ellos les tocó correr la carrera de la fe en su tiempo, y dice, y ahora ellos están sentados, ahora ellos están sentaditos viendo tu actuación. Tú los puedes leer, tú puedes ver lo que ellos hicieron, estás sentadito viendo lo que ellos hicieron, pero ahora ellos están sentaditos viendo lo que tú estás haciendo, lo que a ti te toca hacer en este tiempo. Tú tienes todo para ser un héroe de la fe como fueron ellos en el pasado, ahora te toca a ti. Entonces dice, ahora a nosotros nos toca estar ligeritos, nos toca quitarnos, si pueden quitar su micrófono, por favor. Ok. Si nos toca a nosotros quitarnos todo nuestro peso
nos toca quitarnos todo el asedio, todas las cosas que vengan sobre nosotros para estar ligeritos y poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero nos dice que nuestros ojos no deben de estar puestos en aquellos grandes héroes de la fe. A ellos ya les tocó correr. Nos dice, ahora nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús. ¿Y por qué en Jesús? Dice el autor. Bueno, pues porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la fe inició con Jesús y la fe terminará con Jesús. El periodo de la fe tiene su inicio en Jesús y tiene su consumación en Jesús. Y ustedes pueden decir, no, espérate, pues obviamente Abel fue mucho antes que Jesús. Y pueden decir, Abraham, pues él es el padre de la fe. Yo creo que esto es antes que Jesús. David, antes de Jesús. Pero no, recuerden ustedes que la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, y nos dicen que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es Juan capítulo 1. Nos está diciendo que Jesús ya era desde antes de la fundación del mundo, y Colosenses además nos dice que en Él fueron hechas todas las cosas, todo fue hecho en Él, por Él y para Él. De tal manera que cuando Dios decía, sea la luz, Él, el verbo, ponía en acción la palabra de Dios, por la fe ponía en acción la palabra de Dios, y Él se convertía a sí mismo en la luz que estaba ordenando el Padre. Toda orden que daba a Dios, el verbo lo hacía. Por eso dice la palabra que todo fue hecho por Él, y nada hubiera sido hecho si no hubiera sido por Él, por el verbo. Y luego dice, aquel verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Así es que ese verbo se encarnó, ese verbo vino a esta tierra, el que hizo todas las cosas, el que creó todas las cosas, el que obedeció plenamente al Padre es Jesús. Así es que Él es el autor, Él es antes que Adán, Él es antes que Abraham, Él es antes que David, Él es antes que cualquier grande hombre de la fe, y todo lo hizo por la fe. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. En Él inicia la fe y en Él terminará toda la fe. Así es que en Jesús nosotros debemos de poner nuestra mirada, dice el autor de los Hebreos, porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Así es que si nosotros ponemos nuestra mirada en Él, nosotros podemos aprender que el justo por la fe vivirá. Así es que el verbo de Dios nos muestra todo lo que se logra a través de la fe, una obediencia perfecta, una sumisión absoluta a la voluntad del Creador. Esto es la fe. Yo les he comentado en Escuela de Obreros y también en esta serie que entonces, a partir de todo lo que hemos nosotros aprendido de la fe, ¿cómo podemos medir el nivel de fe que tenemos actualmente? ¿Cómo podemos medirlo? Bueno, hay varias formas en las que podemos hacer, pero la más importante probablemente es qué tan rápido obedecemos al Señor. Que si le obedecemos totalmente o parcialmente. Que si le rehusamos al Señor algo cuando Él
nos da una instrucción o no se lo rehusamos. Esto es verdaderamente el medidor de la fe, la obediencia que nosotros podemos tener delante de él. Bueno, y entonces dice, el Verbo se hizo carne, vivió entre nosotros. Jesús vivió entre nosotros de carne y huesos, un ser humano como tú y como yo. Vivió en este mundo con toda la influencia del mal que el mundo tiene, y con todo ello nos mostró cómo un ser humano puede ser un hijo de Dios a través de la fe. En la porción bíblica que nosotros iniciamos, con esa que yo empecé leyendo, las personas estaban admiradas de la enseñanza de Jesús, y entonces decían, ¿cómo puede tener tanto conocimiento de las Escrituras? ¿Cómo puede enseñar de la palabra de Dios si él no ha recibido una instrucción? Si él no es un hombre de letras. Los fariseos eran letrados, los escribas eran letrados, así es que de ellos recibían, la gente común recibía las enseñanzas porque los admiraban, porque ellos sí tenían estudios, pero Jesús no tenía estudios. Entonces ellos estaban admirados, ¿de dónde saca toda esta enseñanza? Y Jesús, la respuesta fue, mi doctrina no es mía. Es decir, lo que yo les estoy hablando no es producto del estudio. Lo que yo les estoy hablando no es producto de mis reflexiones. No es mi teología. No es mi razonamiento lo que yo les estoy diciendo. Lo que yo les estoy hablando es la doctrina del que me envió. Yo no estoy hablando por mi propia cuenta, dice, el que habla por su propia cuenta, dice el verso 18 que empezamos a leer, dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. ¿Por qué hablo las palabras que he escuchado del Padre? ¿Por qué hablo lo de él? Porque busco su gloria, no estoy buscando la mía. Así es que el propósito de vida que Jesús tenía era dar a conocer pues la doctrina de las buenas noticias, dar a conocer quién era Dios. Ustedes recuerdan, dice también el Evangelio de Juan, dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que durante todo el tiempo, largo periodo de la ley, la gente no conoció a Dios. No supieron quién era Dios. Abraham, con toda su fe, no conoció a Dios. Moisés no conoció a Dios. David no logró conocer a Dios. Ninguno de los fariseos, con todos sus estudios teológicos, tenían un conocimiento de Dios. Lo más que podían reconocer de Dios, bueno, pues a través de las escrituras, era pues que Dios es todopoderoso, de que Dios es omnisciente, de que Dios es omnipresente. Podían conocer los atributos, inclusive los nombres de Dios, ¿no? Que Él es el Shaddai, que Él es todos los nombres con los cuales Él se dio a conocer, y a través de ello ellos tenían una idea de quién es Dios. Pero dice claramente el Evangelio de Juan, a Dios nadie lo conoció. Es decir, que Jesús tenía una clara misión, y esa misión, en ese tiempo en el que Dios estaba metiendo aquí en la tierra, estaba metiendo la mano, su misión que tenía era dar a conocer a Dios, que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que Dios es sanador,
que Dios perdona, que Dios está lleno de misericordia, de amor. Imagínense la idea que tenían de Dios después de la ley. Tenían una idea de que Dios era un Dios justiciero, un Dios castigador, un Dios que al menor error estaba ya dañando a la gente. Entonces la gente pues le tenía miedo, le tenían terror. Ese no era Dios. Jesús venía a dar a conocer quién era Dios. Así es que Jesús no estaba buscando su propia gloria, sino que estaba buscando la gloria del Padre, dándolo a conocer. Hoy día, no sé, pues cuánta gente, cuántos predicadores inclusive buscan su propia gloria en estos tiempos, hablan por su propia cuenta, muchos enseñan mucho más principios o modelos psicológicos para vivir bien que la palabra de Dios. Otros hablan más de cosas motivacionales que hablar lo que la palabra de Dios dice. Algunos, por ejemplo, han dicho que el cristianismo es un estilo superior de vida. ¿Han escuchado esa frase? ¿Han escuchado esa frase? Es que el cristianismo es un estilo superior de vida, una filosofía de amor. El presidente López Obrador dijo que él era cristiano porque él seguía a Jesús y su filosofía de amor, y que seguía esa filosofía y que no sé, y él se piensa cristiano por eso, y ahí tienen a un montón de cristianos creyéndole que él es cristiano. Dios mío, o sea, muchos piensan que el humanismo tiene su base en Jesús, que Jesús es el autor del humanismo. Al menos esto es lo que habla el partido, el PAN. Ellos enseñan el humanismo, sus bases de este partido es el humanismo, pero ven a Jesús como el autor, como el inicio del humanismo. Así es que pues eso no es ser cristiano, y eso no es lo que Jesús vino a hacer. Si alguien quiere saber qué es verdaderamente ser un cristiano, pues atiendan a las palabras de Jesús, busquen la verdadera gloria que Jesús vino a darnos. Pues bien, Jesús, el Hijo de Dios, jamás hizo algo que no fuera la voluntad de su Padre. Escuchen bien, lo voy a volver a decir. Jamás hizo algo que no fuera la voluntad de su Padre, ni habló algo que no fuera lo que había escuchado del Padre. La voluntad de Jesús como persona estaba totalmente quebrantada ante la voluntad del Padre. Esto es una vida de fe. Una persona que quebranta totalmente su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Lo único que produce ese quebrantamiento de la propia voluntad ante la autoridad, y tener una perfecta obediencia en la voluntad del Padre, pues es la sumisión, es estar sumiso ante esa autoridad. Así es que tú no vas a encontrar en la Biblia, en ninguna parte, que el verbo haya hecho algo porque se le ocurrió que debería de ser bueno. Pues, no dice por ahí la Biblia, y el verbo se le ocurrió poner unas estrellas aquí y otras allá. Le pareció que eran más bonitas. O sea, no dice eso la palabra de Dios, sino que obedecía totalmente la instrucción del autor, la instrucción de Dios, por lo cual él recibía una autoridad. Así es que en los evangelios tampoco tú vas a poder encontrar que Jesús hiciera algo por su propia voluntad, sino que siempre estaba sometido
a la voluntad del Padre. Inclusive en el momento más crítico de la vida de Jesús, tú puedes ver que Él sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Si alguien puede leer Lucas capítulo 22, del verso 40 hasta el 46, por favor. Yo, Ok, por favor. 2:40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ok, gracias, Rey. Yo creo que muchas personas pensarán que hacer la voluntad de Dios en el caso de Jesús, pues como que no tiene chiste, pues porque Él, dicen, pues es Dios mismo, entonces, pues es la misma persona, no hay diferencia, pues hacer la voluntad del Padre, pues no hay una gran diferencia, pero no es así. Aquí en esta porción que acaba de leer Rebe, ustedes se podrán dar cuenta que Jesús, siendo un ser humano como tú y como yo, tenía voluntad propia, tenía un alma. Su alma, el centro de la personalidad, el centro en donde acciona el libre albedrío, el centro de los pensamientos, el centro de la voluntad del hombre está en el alma. Él tenía una propia voluntad y evidentemente la carne de Jesús le estaba diciendo, no quiero sufrir. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía que vendría un arresto. Jesús sabía que todos los pecados del mundo serían cargados en él, que el día del juicio sobre el pecado se estaba acercando y que cuando todos esos pecados fueran juzgados, estarían en él y que él recibiría el castigo de todos los pecados. Así es que la carne de Jesús decía, no quiero sufrir. Jesús incluso, ustedes pueden dar cuenta, que Jesús buscaba un atajo, buscaba una forma diferente de alcanzar la salvación. Jesús decía, bueno, sí, yo vine para lograr la salvación de todo el ser humano, pero no se puede lograr de una manera diferente. Pero no podrá lograrse de otra manera. No habrá un plan B. A fuerzas tiene que ser el plan A. Jesús estaba orando y decía, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es una oración que a lo mejor ustedes pueden decir, ahí está, él está reconociendo pues, que va a ser la voluntad de Dios. Sí, nada más que pueden darse cuenta ustedes que el sufrimiento de Jesús en ese momento llegó hasta el punto de agonía y oraba más intensamente. Eso quiere decir que no pidió una sola vez, pidió muchísimas veces que no pasara por ese momento.
No fue una oración de, bueno, si quieres, ya, bueno, no quisiste, bueno, ni modo. Es una oración que repitió mucho tiempo, repitió muchas horas. Una oración que lo llevó a la agonía porque él sabía el sufrimiento que vendría. La angustia de Jesús se tradujo, dice aquí, en un sudor de grandes gotas, como si fueran de sangre. Ustedes pueden apreciar en este pasaje una lucha fuerte entre la voluntad propia, sometiendo la voluntad propia a la voluntad de Dios. Ustedes pueden darse cuenta que Jesús pasó por esto. Un ser humano, como tú y como yo. El Verbo se hizo carne. ¿Ok? Como tú y como yo. Y Jesús dice esto, dice, oren para que no entren en tentación. Lo que Jesús está declarando es que cuando tu voluntad es diferente de la voluntad de Dios, cuando tu deseo es diferente de la voluntad de Dios, eso se llama tentación. Ok, quisiera que ustedes lo entendieran muy bien. ¿Qué es la tentación? Cuando tu deseo, cuando tu voluntad es diferente que la voluntad de Dios. Tú sabes que el Señor te está llevando hacia cierto sitio, te está impulsando a algo, pero sabes que habrá un sufrimiento, que tendrás a lo mejor que dejar algunas cosas, probablemente que tendrás que sacrificar algo de tu vida, tu tiempo, no sé, tus sueños. Y entonces tú mismo dices, no, pero ¿por qué? Yo no quiero sacrificar esto. No hay manera de que me uses sin sacrificar esto. No hay manera de que me uses sin dejar de hacer esto otro. Y entonces cuando tu voluntad se está oponiendo a la voluntad de Dios o es diferente a la voluntad de Dios, eso se llama tentación. Y Jesús nos enseña algo. Dice que oremos para vencer la tentación, que oremos para no entrar en tentación. Hoy día las oraciones, yo las veo tan diferentes, tan diversas, las oraciones llenas de peticiones, pidiéndole a Dios que hagan la voluntad de ellos, que Dios haga la voluntad que ellos quieren, en lugar de ser una oración de sumisión, una oración en donde yo acepto la voluntad de Dios para mi vida, donde yo acepto la dirección del Espíritu Santo para mi vida. No está mal pedir por lo que nosotros queremos. La palabra de Dios nos dice que podemos orar por lo que nosotros queremos. Dice que esta es la confianza que nosotros tenemos en Dios. Dice Primera de Juan en el capítulo 4 o 5, no recuerdo. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que hubiéramos hecho. Pero la palabra clave de ese versículo es conforme a su voluntad. Nuestra petición conforme a la voluntad de Dios. Cuando un cristiano está orando para que Dios haga lo que Él quiere, es una oración que no está sustentada en la fe. La vida de fe de Jesús me enseña a obedecer a Dios siempre, a estar
sumiso ante la voluntad de Dios siempre. ¿Por qué digo que esto proviene de la fe? Bueno, pues porque solamente una persona que sabe, que entiende, que acepta que Dios es mucho más sabio, que Dios es mucho más grande, que Dios es mucho más inteligente que yo. Por lo tanto, acepto con beneplácito toda la voluntad de Dios porque sé que es lo mejor que puede haber. Yo no le puedo ganar a Dios en los planes estratégicos. No puedo decirle a Dios, oye, mira, te voy a proponer una estrategia diferente. Creo que a ti se te pasó esto y aquello y esto, y te propongo esta estrategia. Definitivamente mis estrategias no tienen nada que ver con la estrategia que Dios haga. Dios sabe todo, Dios conoce todos los tiempos, Dios sabe lo que va a suceder en el futuro, Dios sabe cuál es el mejor impacto de lo que yo pueda hacer. Por lo tanto, cuando Dios dice haz algo, es lo mejor que puede ocurrir. Eso es una vida de fe. Una persona que acepta la voluntad de Dios porque sabe que es lo mejor. Por lo tanto, no se opone. Por lo tanto, no tiene plan B. Por lo tanto, no tiene algo diferente que proponer. Sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta, la carne que nosotros tenemos, somos carne también. La carne se levanta, como en el caso de Jesús, intentando, pues, no seguir la voluntad de Dios. Eso era lo que estaba pasando con Jesús. Su carne le decía, no, no quiero. Su alma estaba angustiada. Había un conflicto terrible. La carne le decía algo y el espíritu le decía otra cosa. Y el alma estaba en medio, en una indecisión, en una angustia. Dice la palabra que Dios tuvo que enviar un ángel para fortalecerlo en ese momento. Esto es una oración de fe. Si ustedes quieren encontrar oraciones de fe en la Biblia, yo les presentaría esta. Esta me parece una de las más grandes oraciones de fe. Una oración en donde se está combatiendo a la tentación, una oración en donde quebrantamos nuestra propia voluntad para tomar la voluntad de Dios y avanzar en la voluntad de Dios, en completa sumisión, en perfecta obediencia. ¿Alguna vez ustedes han luchado entre lo que quieren, sienten, piensan y lo que Dios quiere para ustedes? ¿Sí? Veo todas las caritas dicen sí, sí. Sobre todo cuando se trata de sentimientos, ¿no es cierto? Dios dice algo, pero sus sentimientos dicen otra cosa. Y entonces presentan todos sus argumentos delante de Dios y dicen, no por esto, no por aquello, no por esto, no por acá, no, mira, es que pa. Y es absurdo presentar argumentos delante de Dios, pero bueno, los presentamos. A todos nos ha pasado. Una oración de fe es esto. Véanla bien. Una oración en donde nosotros quebrantamos nuestra propia voluntad delante de la voluntad de Dios. Ahora bien, a ver, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y ustedes me van a responder como ustedes lo vean. La Biblia, pues es el libro a través del cual todos nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Ok. ¿Qué libros de la Biblia o qué libro de la Biblia ustedes aconsejarían que leyera una persona para que conociera cuál es la voluntad de Dios?
¿Alguien? ¿Qué libro de la Biblia recomendarían ustedes para que se pudiera conocer cuál es la voluntad de Dios? Sí, Goyita. Hebreos. Hebreos, ok. ¿Alguien más me quiere decir? Salmos. Los Salmos. Blanca. Sí. Bueno, buenas noches. Yo recomendaría el Evangelio según San Juan. Así es. El Evangelio. Ajá, y también Okay. el libro de Primera de Juan. O sea, Edgar. y el Evangelio según San Juan. Esos dos libros recomendaría. Ok. Edgar. Los evangelios, ya sea el de Juan o el de Lucas. Ok. Los evangelios. Ajá. Oh, ya me salí. Ya te saliste, ok. Ay, perdón, es Juan. Juan. Ok. Perdón, perdón. Juan. Ok. Ok. Nadie dice Éxodo 20. Isaías. Isaías. Ok. Muy bien. Sí, bueno, miren. Deuteronomio. ¿Cuál? Deuteronomio, dice Alejandro. Bueno, Toñito dice que es Deuteronomio. Miren, muchísima gente cristiana piensa que conocer la voluntad de Dios, pues está en los mandamientos. O sea, los mandamientos de Dios nos dicen pues cuál es su voluntad, ¿no? Porque pues ahí están plasmados. Él dijo que se hiciera algo, está en los mandamientos, entonces pues bueno, así lo piensan, ¿no? Ahora bien, pero como lo hemos visto en algunas veces, ¿alguien puede leer Juan capítulo 1, verso 17 y 18? Yo si quieren lo leo, espero que ahora sí ya se escuche mejor. Ok. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ok. Entonces, fíjense, algo interesante, dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad solamente vinieron por medio de Jesucristo. Como ya lo hemos visto muchas veces, esto quiere decir que la ley de Moisés, aunque era buena, no contenía ni gracia ni verdad. Así es que estudiando la ley, ninguna persona va a poder encontrar la verdad. Estudiando las leyes o aprendiéndoselas, ninguna persona va a encontrar la gracia ni la voluntad de Dios. Si alguien quiere encontrar la voluntad de Dios a través de la ley, pues está bastante equivocadito, porque la ley no contiene ni la gracia ni la verdad. ¿Dónde podemos encontrar entonces la voluntad de Dios para que sepamos vivir, quebrantar nuestra voluntad ante la voluntad de Dios? ¿Dónde? Bueno, pues nos dice la palabra muy claramente que es Jesús, el Hijo de Dios, el que ha dado a conocer al Padre. ¿Cómo es el Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Quieres saber cuál es la voluntad del Padre? Pues mira lo que hacía Jesús. Escucha lo que Jesús decía. Atiende cómo vivía Jesús.
las cosas que él hacía, las cosas que él decía, y entonces vas a poderte encontrar con cuál es la voluntad de Dios. Así es que los evangelios, como bien lo dijeron, y sobre todo el de Juan, también creo que es muy, muy correcto, en ellos nosotros podemos ver la vida de Jesús, y al ver la vida de Jesús podemos comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que quiere para nuestra vida, qué es lo que quiere que nosotros seamos en esta tierra. Así es que la vida de Jesús, que nunca hizo lo que él desearía hacer, sino que siempre sometió su voluntad a la voluntad del Padre, nos hace conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Ok? Si Jesús hubiera hecho cosas conforme a su propia voluntad, o hubiera dicho cosas conforme a su propio criterio, entonces no tendríamos una clara evidencia de cuál es la voluntad de Dios. Muchas personas, inclusive, por ejemplo, toman algunos dichos del apóstol Pablo como si fueran voluntad de Dios. El ejemplo que nosotros tenemos para conocer la voluntad de Dios es Jesús, no es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, por ejemplo, veo en alguna de las cápsulas de fe, que esa cápsula de fe fue hecha por una mujer. Y entonces esa cápsula de fe tuvo mucho éxito, y entonces una persona, un religioso, escribió en un comentario en esa cápsula de fe, puso el dicho del apóstol Pablo que dice: no le permito a la mujer enseñar ni ponerse por encima de ningún hombre. ¿No? Esa fue la respuesta que tuvo esa persona. A esa persona le respondí como parte del ministerio, le respondí que ante Dios no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos fuimos puestos en Cristo Jesús en la misma posición. Eso lo dice la palabra de Dios. Esta persona contesta: sacaste de contexto eso, lo clásico que hacen todos los que hablan de la sana doctrina. Dice, sacaste de contexto y no, las palabras son muy claras. No se le permite a la mujer hablar, no se le permite a la mujer poder decir alguna cosa. El apóstol Pablo, como ustedes se pueden dar cuenta, él sí incluía pensamientos suyos en lo que él hablaba. Nosotros tenemos que diferenciar claramente cuáles pensamientos son de la persona y cuáles son cosas que vienen de parte de Dios. Él claramente dice: no le permito. Él está hablando, él no le permite. No dice Dios no permite, sino él dice: yo no le permito a la mujer hablar. ¡Oh, qué diferencia! En el caso de Jesús, claramente nos dicen las Escrituras que él no hablaba por su propia cuenta. Este es algo muy importante que nosotros debemos de tener como personas que vamos a hablar, que vamos a ministrar. No hablar por nuestra propia cuenta, sino hablar las palabras que vienen de parte de Dios. Así es que, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios para saber que estamos viviendo bajo la voluntad de Dios? Quebrantar nuestra propia voluntad ante la voluntad de Dios, la podemos conocer en los evangelios, en la vida de Jesús. Él es el que vino a dar a conocer al Padre. Allí está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, entonces, ustedes pueden verla, pues es una vida santa. La voluntad de Dios es que todas las personas puedan ser sanadas. La voluntad de Dios es no estar dependiendo de los recursos económicos, sino depender verdaderamente de Dios. Todo esto lo pueden ver todos los días en las enseñanzas y en la vida diaria
de Jesús. Allí está plasmado en la palabra de Dios. Un día, los discípulos de Jesús, dentro de las enseñanzas que él estaba haciendo, le dijeron esto. Si alguien puede leer Juan capítulo 14, desde el verso 8 hasta el 12. ¿Lo leo? Ahí está El- Edith. Edgar lo va a leer, ahí ya levantó su manita. Juan 14 del 8 al 12. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Wow, Hasta wow. el Hasta ¿Hasta ahí. ahí? Fíjate, sí, gracias. La vida de Jesús entonces, perdón, la vida de Jesús mostraba al Padre todos los días. Cómo era el Padre, cuál era la voluntad del Padre, qué es lo que el Padre pretende. Todos los días Él estaba mostrando. La gente, como Felipe, quiere una clase teórica, ¿no? Teoría de cómo es Dios, cuál es su voluntad. Pero Jesús lo estaba mostrando todos los días en la práctica. Así es que les dice a ellos, tanto tiempo que estoy con ustedes y no conocen al Padre, si ustedes me ven a mí, están viendo al Padre. Si ustedes ven lo que yo hago, pues ya saben lo que hace el Padre. Si ustedes me han escuchado a mí, pues ya saben lo que habla el Padre. ¿Por qué? Pues porque mi voluntad no cuenta, porque mi voluntad no es la que está siendo hecha. Yo hago la voluntad del Padre de tal manera que yo doy a conocer a el Padre todos los días. Entonces, nosotros podemos conocer la voluntad de Dios a través de las obras de Jesús. Y Jesús dijo esto, miren bien, dice, si alguno cree en mí, las mismas obras que yo hago, ¿a qué obras se refería Jesús? Ahora sí, como religioso de estos, de la sana doctrina, les voy a preguntar, ¿cuál es el contexto? ¿A qué obras se está refiriendo Jesús? Pues todos los milagros, todas las obras que estaba viendo y que estaba, bueno, que vino a mostrar todo el poder y la misericordia de Dios. Pues ahí, ¿quién no está hablando tanto de milagros, sí, Juan Onel. No te oyes. Tienes apagado tu micrófono. Se refiere a las obras del Padre, a las obras de Dios. A eso se refiere. Él vino Se está a refiriendo las obras de Dios. Él vino a hacer la voluntad de Dios y a hacer las obras de Dios. Ajá. A Entonces, esas obras se refiere él. Ajá. Entonces él dice, Y es, las palabras que yo hablo, yo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, dice, Él hace las obras. Escuchen bien, le estoy leyendo el verso 10. El verso 10, véanlo nuevamente. En el verso 10 dice, las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y dice aquí, el que cree en mí,
las mismas obras que yo hago, es decir, las obras del Padre, Él las hará también. ¿Por qué? Porque si el Padre vive en ti, si el Padre, como vivió en Jesús, el Padre vive en ti, entonces el Padre también va a hacer las obras en ti. Él es el que va a hacer las obras. Dice, el Padre que vive en mí, Él es el que hace las obras. Por lo tanto, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también, y aún mayores hará. Las obras del Padre. Vean qué interesante es la vida de fe. Si nosotros tenemos la suficiente fe para quitar nuestra voluntad, para quebrantar nuestra voluntad, y entonces tomar la voluntad de Dios en nuestras vidas, entonces fíjense que todas las obras que nosotros hagamos serán las obras del Padre. Y entonces la gente no necesitaría escuchar muchas pláticas teóricas, sino que con verte estarían conociendo a Dios. Sí, Edgar. Sí, bueno, cuando preguntabas de en qué contexto lo estaba diciendo, yo en un momento pensé que se estaba refiriendo a las obras que había mostrado Jesús en el capítulo anterior o en unos versículos antes, donde estaba lavándole los pies a los discípulos. Entonces, claro, ahí estaba como mostrando, ¿no? Las obras a las que se estaba refiriendo, donde habla del nuevo mandamiento, ¿no? Que nos amemos los unos a los otros. Entonces, claro, o sea, yo pensaba que estas eran las obras de las que se referían, pero no sé si son esas o se refiere a otras obras del Padre. Obviamente son esas obras, más todas las que ellos veían día con día, ¿no? Día con día. O sea, todas estas, lo que a mí me llama la atención es esto que dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fíjense bien que no dice yo hago las obras de mi Padre, sino dice el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Yo simplemente obedezco. Sí me están siguiendo. Este es el autor y consumador de la fe. Este es el ejemplo que el libro de Hebreos nos presenta y nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este es el prototipo, este es el modelo a seguir por todos nosotros. No es Abraham, aunque ya vimos cómo Abraham fue el padre de la fe. No es David, no es Cifra y Fúa, aunque vimos cómo ellas obedecieron. No es Abel, aunque vimos su excelencia. No es Esteban, ni siquiera el apóstol Pablo o el apóstol Pedro. El ejemplo que la palabra de Dios nos dice que debemos de seguir para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, la carrera de fe, es Jesús. Otro más. Si alguien puede leer Juan 5:30. Si nadie lo lee, pues lo puedo leer, ¿eh? Ok. Pues dale. Te estamos esperando. ¿Sí? Juan 5:3, ¿verdad? Ajá. 5:30. Ah, 5:30. Ok. Si quieres, yo lo leo. Ok. A ver. Ok, Goyita, ya. Ok. ¿Mandé? ¿Ya? ¿Lo Sí, puedo está bien, leer? léelo tú. Sí, léelo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo
Así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Escuchen bien nada más esto. Escuchen bien. Dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Esta es una persona de fe. Este es el autor y consumador de la fe. Este es el ejemplo que nos pone la palabra de Dios que nosotros debemos de seguir. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Wow, wow. Entonces, si oigo, hago. Yo no busco mi voluntad, hago la voluntad del que me envió. Yo no hago nada por mí mismo. Wow, 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 wow. ¿Cómo esto aplica contra sueños personales, contra planes personales? Muchas veces se nos ha dicho que pongamos nuestros planes delante de Dios para que Él los bendiga. ¿No sería más bien poner nuestro tiempo, nuestras capacidades a la orden de Dios para que nosotros hagamos lo que Él dice? Esto es la fe. Esto es la fe. Esto es fe. Esto es vivir por fe. Wow. Esto es impresionante lo que nosotros estamos viendo hoy día aquí. A mí me vuela la cabeza ver la vida de fe de Jesús. No hago nada por mi propia cuenta. Cuando tú lo lees y dices, bueno, pero Jesús, pero nosotros no. Pero la palabra de Dios te dice, pon tus ojos en Él. Para correr con paciencia la carrera que tienes por delante, pon tus ojos en Él. Yo te estoy presentando lo que Él es, lo que Él dijo, cómo era, cómo funcionaba Jesús. Ahí está. Ahora bien, como ustedes saben, todos los que han estado en la escuela de obreros lo han conocido, obedecer totalmente no es lo mismo que ser sumiso. La sumisión tiene que ver con una actitud, en tanto que la obediencia tiene que ver con las acciones. Una persona puede obedecer de mala gana, pero de todas maneras es obediente. Puede obedecer porque no hay de otra. Puede obedecer porque no tiene alternativa. Puede obedecer disgustado, pero obedece. Es una persona obediente. Ahora bien, pero una persona que es sumisa a la voluntad de Dios, que es sumisa ante otra persona, porque reconoce que sabe más, que puede más, como lo estábamos diciendo. Esa persona no le es difícil obedecer. A esa persona no le resulta complicado obedecer. No obedece refunfuñando, no obedece criticando, no obedece protestando, sino que obedece sencillamente porque es una persona sumisa. Ustedes pueden ver en Jesús a una persona sumisa y no una persona obediente. Yo puedo ver que la fe produce sumisión. Otra vez, la fe, yo les he dicho, ¿cómo podemos medir la fe? Pues es el grado de obediencia que tú tienes a lo que Dios te ha dicho. Ahora bien, pero tú puedes obedecer en protesta, tú puedes obedecer sin estar de acuerdo, o puedes obedecer estando de acuerdo. Puedes obedecer en sumisión. En el caso de Jesús, yo no veo
a una persona que esté obedeciendo sin estar de acuerdo. Quizás cuando vemos que está en agonía, en ese momento estaba en desacuerdo y sin embargo su oración fue para alinear su voluntad a la de Dios. Es una persona en sumisión. Yo puedo ver que el justo por la fe vivirá, pero la fe produce sumisión delante de Dios. ¿Qué tan sumiso eres tú delante de Dios? Sería quizás una nueva medición para poder ver nuestro grado de fe. ¿Qué tan sumiso eres tú ante lo que Dios dice? ¿O presentas tus justificaciones? ¿O presentas tus argumentos diciendo, bueno, sí, Dios, tú pides esto, pero es que mira, no has considerado esto, no has considerado aquello, mira, que no sé qué. Una de las áreas probablemente que más cuesta trabajo, por ejemplo, ahorita que tú hablabas de esto, Edgar, pues es el perdonar a las demás personas, ¿no? La palabra de Dios nos dice que perdonemos 70 veces 7. Está clara cuál es la voluntad de Dios. Una persona sumisa perdonará al instante, pero una persona que simplemente está sujeta, pero no sumisa, una persona le va a costar mucho hacer esto. Y entonces va a decir, sí, Dios, pero es que mira esto, pero es que mira el otro, pero es que, ay, Dios, Y le va a costar un trabajote poder hacer lo que Dios le está diciendo hacer. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? ¿Sí les ha pasado? Esta es la diferencia entre ser obediente o ser una persona sumisa. La diferencia, la fe. La diferencia, la fe. Estamos hablando del autor y consumador de la fe. Ahora, miren bien lo que dice acerca de la sumisión. Isaías 1, 19 y 20. Yo les estoy hablando de la fe que produce sumisión, no solamente obediencia. Cuando hablamos de Abraham, estuvimos hablando de obediencia perfecta. Moisés, obediencia también. Pero acá estamos hablando de otro grado, de otro nivel. Isaías 1, 19 y 20. ¿Alguien? Sí, Ofe, ándale. Dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Fíjense lo que dice aquí, dice, si quieres y oyes, comerás el bien de la tierra. Nosotros quisiéramos comer el bien de la tierra, la bendición de la tierra, pero para ello es necesario querer y escuchar la voz de Dios. No es obedecer, sino querer y entonces escuchar la voz de Dios. Si una persona obedece pero no quiere, dice aquí que eso ya es rebeldía. Rebeldía. Si no quieres, pues eres rebelde. A lo mejor obedeces porque estás en sujeción, porque dices lo tengo que hacer. Pero si quieres, entonces comerás el bien de la tierra. Jesús es el claro ejemplo de querer, escuchar y obedecer.
Ahí tienen ustedes el secreto. A ver, lo voy a hablar. La fe produce esto: querer, escuchar y entonces obedecer como el resultado de esto. Así es que, no sé, una persona crítica, una persona que siempre está buscando el error de los demás, es una persona que a lo mejor obedece pero no quiere. Es una persona que obedece pero está inconforme. Por lo cual, esa persona deja de comer de la bendición de Dios. ¿Qué? Está interesante esto, ¿no? Está impresionante esto. Por último, yo les presenté una oración extraordinaria que hizo Jesús en el momento en el que estaba en tentación, en el momento en el que su voluntad se rebelaba en contra de la voluntad de Dios, un momento de tentación. Alineó su voluntad con la voluntad de Dios. Pero yo quiero presentarles el modelo de oración, una oración de fe, el modelo de oración que nos dio Jesús. Mateo 6, versos 9 y 10. Lo voy a leer yo. Mateo 6, versos 9 y 10. Jesús dice, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Estás escuchando una oración de fe? ¿Estás escuchando una oración de fe? No es la oración de dame, no es la oración de bendice estos planes, no es la oración de quiero. Yo sé que muchas personas piensan que la fe se manifiesta en cuántas cosas han logrado alcanzar, hacer, tener. La fe se manifestó en Abraham en cuánto tiempo él fue fiel, aunque la promesa no se había cumplido. La fe se manifiesta de esta manera: Señor, que venga tu reino a mi vida. Señor, que tu reino sea el que esté gobernando en mi vida. Que tu gobierno venga a mi vida. Que se haga tu voluntad. Si se hace tu voluntad, no, hombre, o sea, las cosas son magníficas. Que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. Así como en el cielo todo mundo te obedece a la primera, así como todo mundo en el cielo te obedece al instante, así como todo mundo te admira y sabe que lo que tú digas es lo perfecto y entonces todo mundo lo hace de inmediato, Señor, que se haga también aquí en la tierra de esa manera. Que venga tu reino. Cuando tú le dices, Señor, que venga tu reino a mi casa, que venga tu reino a mi hogar, que venga tu reino a mi vida, tú le estás diciendo, Señor, yo voy a hacer tu voluntad así, al instante, así, de rápido. Como se hace en el cielo, lo voy a hacer aquí en la tierra. Es que allá los próximos sí cooperan y aquí no. Dice Ale, es que allá los prójimos sí cooperan y aquí no cooperan, dice. Ok, así es esto. Esta es la vida de fe, esta es la vida de fe. Esto es el justo por la fe vivirá. Así es que, wow, Padre, qué impresionante ejemplo tú nos has dado para la vida de fe. Nos presentas a tu Hijo Jesucristo no solamente como el prototipo de hijo, sino como el prototipo de hombre de fe en el cual nosotros debemos de poner nuestros ojos. Padre, verdaderamente abdicamos, yo abdico a mi propia voluntad, yo tomo tu voluntad, no quiero hacer nada si no es que tú lo estás mandando, que tú estás dirigiendo. Acepto la guía de tu espíritu cada día, acepto
la dirección, la revelación de tu Espíritu Santo en mi vida. Hago a un lado mi propia voluntad por tomar tu voluntad como lo hizo Jesús. Sé que habrán momentos de tentación, habrán momentos en que mi voluntad pareciera rebelarse a tu voluntad, pero en esos momentos, como Jesús lo hizo, voy a ir en oración a ti para vencer esos tiempos, para vencer la tentación y para ser fortalecido por ti, como Jesús fue fortalecido. Así es que yo te pido, Padre, hágase tu voluntad en mi vida. Que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino. Y que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad en mi casa, que se haga tu voluntad en mi familia, que se haga tu voluntad en Alcance y Gracia Sin Fronteras, que se haga tu voluntad, Señor, en nuestro ministerio, como se hace en el cielo. Estamos a tus órdenes para hacer tu voluntad en todo momento. En el nombre de Jesús, muchas gracias por este maravilloso ejemplo que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo? Sí, Edgar. Sí, yo rapidísimo. Me, me quedaba pensando, la semana pasada estábamos leyendo Lucas y es el único evangelio que te habla de la niñez o del crecimiento de Jesús, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, cuando Jesús se le pierde a los papás en la Pascua, ¿no? Y que le dice, pues, oye, mamá, papá, pues en los negocios de mi padre debo de estar, ¿no? Entonces lo que veo ahí es que primero estaba como, lo veía como si fuera su jefe, pues, en un tema de negocio, no como dentro de él. Y después vemos un Jesús ya en el ministerio, donde interioriza eso, donde no interioriza, sino donde simplemente dice, pues hago las cosas que el Padre me dice, ¿no? Y lo que yo puedo concluir es que lo que decías, ¿no? Que hay niveles de fe, que también vamos creciendo, porque ahí mismo Lucas te dice, ¿no? El niño crecía y se fortalecía o crecía en sabiduría. Bueno, no sé si estoy diciendo algo mal, pero yo lo que veo es que a veces se nos olvida que Jesús fue hombre, ¿no? Y dejamos a Jesús Dios, ¿no? A la divinidad de Jesús y decimos, él pudo porque él es Dios, ¿no? Pero si él fue hombre, él fue niño y él también crecía y se fortalecía, pues claro, nosotros también podemos ir creciendo y fortaleciéndonos y creciendo en sabiduría e ir madurando en sabiduría, en fe, e ir madurando esa parte, ¿no? Hasta llegar al momento como Jesús, ¿no? Como tú nos decías, puesto los ojos en Jesús, hasta llegar al momento en el que podamos escuchar la voz de Dios y hacer lo que el Padre nos dice y ya está. Correcto, sí, sí. Bueno, sí, el Evangelio de Lucas pues, es el único cronológico y es el único que hizo la investigación acerca de la niñez de Jesús, pues porque estuvo con María, ¿no? María le reveló, le contó todas las cosas que pasaban en la niñez de Jesús. Dice el profeta Isaías, anunciando a Jesús, dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Jesús no nació sabiendo desechar lo malo y elegir lo bueno. Jesús no nació con un discernimiento espiritual. Jesús no nació sabiendo el bien y el mal y sabiendo elegir y tomando buenas decisiones. No, así no fue. No fue la educación de sus padres, no fue la educación de José ni la educación de María, sino que dice, comerá mantequilla y miel, que está hablando de la palabra de Dios, que está hablando de la palabra que es la sabiduría, que es la verdad, comerá mantequilla y bien hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Lucas lo comenta de esa manera, y se fortalecía, crecía y se fortalecía y crecía en gracia delante de los hombres y delante de Dios. Jesús tuvo que alimentarse en la palabra de Dios
con la revelación del Espíritu, no solamente con el estudio de la palabra de Dios como un fariseo en la parte teológica, sino con la revelación del Espíritu de Dios, dado que en él estaba el espíritu de sabiduría, en él estaba el espíritu de inteligencia, en él estaba el espíritu de consejo, el de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor de Dios, pero ya les estoy hablando de lo que voy a predicar el domingo, pero bueno, ok. Ya les estoy spoileando la prédica del domingo. Bueno, ok. ¿Alguien más quiere comentar algo? No. Ok, bueno, entonces nos vemos el próximo sábado. Tenemos oración familiar. Les presento aquí esto para que lo vean. Próximo sábado los invito a todos a que puedan estar en la oración familiar, 9 de la mañana a través de Zoom. Les mandamos, como siempre, les mandamos la invitación para que todos ustedes puedan estar, ¿ok? Sí. Muy bien. Sí, gracias. El domingo es el nuevo horario ya de verano. No sé si en Bogotá también entra el nuevo horario o no, allí no. Tenemos siempre el mismo. Ahorita son Siempre tienen el 10:30. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces toma en cuenta que ahora ya nada más va a ser 1 hora de diferencia y no 2. Ok, ok. Nosotros entramos con un nuevo horario. A mí me encanta el horario de verano, me gusta mucho más que el horario actual, porque el día se dura mucho más, hasta las 8:30 de la noche, todavía es de día. Entonces, a mí me gusta muchísimo. Así es que bueno, ahí les dejo esto. Que Dios les bendiga. Chau, chau. Bye. Buenas noches a todos. Bendiciones, gracias. Bye. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bye.